De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Y rápido pasa el tiempo. Llega un acto muy importante, tanto para las sociedades como para las SRLs, también preparando la asamblea para este año. ¿Y por qué decimos que para las SRLs también? Porque en realidad las sociedades son las que tienen asambleas, pero también las sociedades de responsabilidad limitada, SRL, sería muy importante que hagan verdaderamente en la reunión de los socios cuotistas, porque esto no solamente tiene importancia para lo que es el pago de impuestos, sino también las responsabilidades que se asumen. Por eso hoy en nuestro programa vamos a analizar preparando la asamblea para este año. Este programa llega hasta sus hogares gracias a los auspicios de la Facultad Fotrien, líderes en formación tributaria y empresarial en las áreas contables, tributarias y empresariales. Por supuesto, pedimos que nos sigas, seguinos en Nora Ruotti, figura pública, y también en nuestro Twitter, porque tantos son las novedades que no solamente estamos aquí en su canal, sino también, además, en nuestro canal YouTube. Y les recomiendo, este tema está relacionado con uno que anteriormente tratamos. ¿Qué responsabilidad asumo si voy a ser director de una nueva sociedad? Perdón, director en una sociedad. Eso también se decide en la asamblea. Y bueno, veamos ya el tema de cómo se prepara una asamblea ordinaria. ¿Por qué? Porque se cometen muchos errores. Ejemplo, en el orden del día, asuntos varios que no se puede tratar. Y todo esto también tiene un cambio establecido por el control que realiza la Abogacía del Tesoro. Y fíjense que estamos en la era informática. Eso significa que ya no hay más visitas de los fiscalizadores. Todos los cruces de informaciones se hacen con las informaciones que pasa el propio contribuyente y las informaciones que recauda la Subsecretaría de Estado de Tributación. Por eso, también la digitalización de la información llegó a la Abogacía del Tesoro, en donde antes los fiscalizadores de la abogacía se iban a las asambleas. Esto ya no es requerido. Las nuevas reglas que rigen están dispuestas por este decreto 4962 y algunas otras disposiciones que me dicen ya no más la necesaria presentación del fiscalizador perteneciente a la Dirección de Fiscalización de Sociedades. Ahora hay que pasar toda la información electrónica y así se realizan los cruces. Vamos a ver primero cuándo se deben realizar las asambleas. Y para eso tenemos que ir al Código Civil. De acuerdo al artículo 79 del Código Civil, las asambleas ordinarias, no las extraordinarias, las ordinarias deben realizarse una vez al año en forma obligatoria y a más tardar para el mes de abril. La asamblea ordinaria se determina no porque tengo que realizar antes del mes de abril, sino en realidad la asamblea ordinaria se determina por los asuntos que deben tratarse y que están establecidos en el Código Civil como una norma general. Es decir, yo, si voy a tratar la distribución de utilidades, voy a tener que llamar a una asamblea ordinaria siempre. Vemos esto, que son los temas que necesariamente deben ser tratados por una asamblea ordinaria
y que en nuestro sistema del Código Civil requiere la publicación para dar justamente la publicidad al acto. Y cuidado, que si usted no presenta sus acciones antes de la fecha de la asamblea, se queda sin posibilidad de participar de este acto importantísimo. Recordemos cuáles son los puntos del orden del día que necesariamente deben ser tratados por una asamblea ordinaria, que reiteramos, antes de abril hay que hacerlo, pero si luego se va a tocar uno de estos puntos, otra vez se llama a una asamblea ordinaria. Es decir, puede haber varias asambleas ordinarias en un año. Esto dice el Código Civil. Necesariamente la asamblea ordinaria deberá decidir sobre la memoria anual del directorio. Importante, normalmente esa memoria no se hace como corresponde, sino que se hace simplemente un pequeño resumen o un copy-pegue de las anteriores asambleas, por la responsabilidad, por el acto solemne que implica la posibilidad de que el accionista conozca lo que se dice. Esa memoria anual del directorio debe estar bien, pero bien detallada, porque eso también está relacionado con las responsabilidades que se asumen. Así que redactemos bien esa memoria. Balance de cuentas de ganancias y pérdidas. Y ahí vamos a recordar que a partir del año 2017 existen nuevas disposiciones, la RG 49, a los efectos tributarios. A los efectos tributarios me trae justamente una nueva forma de presentación de los estados financieros, una nueva forma de clasificar esa información, y esa información que está en el balance no solamente es importante para la asamblea, sino también es importante para la toma de decisiones de los accionistas. Para sacar un préstamo, ese balance de ganancias y pérdidas que va a ser tratado en la asamblea debe ser redactado perfectamente desde el punto de vista contable, para que posteriormente a ese balance contable se le realicen los ajustes para poder pagar el impuesto. Porque recuerden, mi balance contable me puede dar que yo tuve una pérdida de 50 millones de guaraníes, pero sin embargo, mi balance fiscal, en donde se toman las normas de la ley 125, me puede decir que yo tengo ganancia. Luego tenemos un acto importantísimo y que lo vamos a tratar en un programa por separado. Solamente la asamblea ordinaria puede decidir la distribución de dividendos y utilidades. Y este acto es muy importante, no solamente para el accionista, sino también para la propia empresa, por las tasas adicionales que debe pagar, para el propio accionista, que vamos a ver que se tiene que preparar, porque si usted es accionista de una sociedad y es contribuyente de renta personal, aunque sea funcionario público o dependiente, no va a poder cobrar sus dividendos y utilidades si no ha preparado la factura virtual. Y si es contribuyente de IVA, va a tener que dar su propia factura. Bueno, esto y mucho más vamos a seguir informando aquí. Pero antes de ir al corte, le recomendamos el lanzamiento de estas 3 obras. ¿Declaraste correctamente el impuesto a la renta personal? Plan de cuentas del 2017 para liquidar la renta personal en julio del 2018, a más tardar. Y esto que estamos analizando en este libro, cómo tenemos que preparar nuestra asamblea, etcétera, una promoción, 2 obras por 350.000 o pague por 2 obras
y lleve las 3. Esto y mucho más a la vuelta del corte. Continuamos con educación tributaria paso a paso. Porque la liquidación del ejercicio 2017, tanto de la renta personal como del IRASIS, requieren información precisa y actualizada. Emprendimientos Nora Ruotti lanza las 3 obras que le permitirán liquidar correctamente el impuesto a la renta personal del 2017 y el IRASIS. Primera obra. ¿Declaraste correctamente el IRP del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente. Segunda obra. Renta personal del 2017 con las nuevas reglas. Incluye plan de cuentas, comparativo, marco legal y ejercicios prácticos. Tercera obra. Manual del impuesto a la renta empresarial. Tomo 1. 3 libros, 2 oportunidades. 2 obras por tan solo 350.000 guaraníes. O las 3. Pague 2 y lleve 3 por tan solo 480.000 guaraníes. Promoción limitada a las primeras 100 unidades por todo el mes de marzo. Envío sin cargos a todo el país. Visite www.ruoti.com.pi y descargue gratuitamente el índice de las obras y completando el formulario para la adquisición de las mismas. Continuamos aquí en Educación Tributaria analizando justamente cada uno de los temas que hay que tratar en la Asamblea y dando las recomendaciones precisas. Atención, usted, joven, que recién ha terminado el colegio y no se decidió qué carrera seguir. ¿Para qué seguir una carrera tradicional, contabilidad, que dura 5 o 6 años, o derecho, cuando tiene la carrera con inserción laboral inmediata? Técnico superior en contabilidad digital y tributación es la nueva carrera aprobada por el MEC que da la oportunidad a los jóvenes de la inserción en el mundo laboral. Más informes al 660088. Y volvemos a nuestro tema, las asambleas ordinarias, y estamos viendo qué deben tratarse. Memoria anual del directorio, balance de cuenta de ganancias y pérdidas, que ahora en realidad es un nuevo tipo de balance y que tienen 5 anexos. Distribución de dividendos de utilidades, que vamos a destinar un programa entero por la importancia. Informe del síndico. El tema del informe del síndico es sumamente importante porque el síndico, ustedes saben que hoy, cuando hay un problema tributario en un sumario administrativo o cuando se va a investigar algo, automáticamente le incluyen en el sumario a los miembros del directorio de una sociedad. Por eso que usted tiene que saber bien cuáles van a ser sus responsabilidades al asumir. Y el síndico, si vamos a seguir las indicaciones que dice el Código Civil, ese informe del síndico significa que el síndico tuvo que haber revisado todo. Él dice que el balance está de acuerdo a lo que establece la realidad. Él dice que se ha pagado correctamente los impuestos. O sea, es muy importante ese informe del síndico. Por eso, lo que nosotros recomendamos es, el Código Civil habla de que el síndico es una persona, debe ser una persona idónea. ¿Y saben qué? El síndico no puede renunciar a su remuneración. Los miembros del directorio y todo pueden renunciar a su remuneración, pero el trabajo del síndico es remunerado. Por tanto, se tiene que tratar el informe del síndico y también la designación del síndico para el siguiente periodo y sus remuneraciones. Un consejo para los que toman la difícil responsabilidad de ser
síndicos, porque en realidad la gente cree que es una figura representativa o directamente es simplemente algo sin importancia. Lo ideal es que el informe del síndico esté basado en el dictamen del auditor externo, porque si la empresa ha facturado más de 6.000 millones de guaraníes, tiene un informe de auditoría externa. Y ahí es donde nosotros recomendamos que ese informe de auditoría externa sea el que también se presente en la asamblea y también el informe del síndico se base sobre el informe del auditor, porque el auditor sí tiene la responsabilidad justamente de establecer bien si la realidad corresponde a lo que se presenta en los papeles y sobre todo, como esto es una auditoría impositiva, si el impuesto pagado está razonablemente correcto. Entonces, mucho cuidado aceptar el síndico. Remuneración y designación de directores. Este es un acto importantísimo. Primero, no usen más y se fija la remuneración del directorio en el monto máximo que se permite la deducibilidad. Hoy, la mayoría de los directores son contribuyentes de renta personal. La ventaja que si elijo un director contribuyente de renta personal, la remuneración no tiene límites de deducibilidad, mientras que si elijo como director a alguien que no gana más de 8 millones de guaraníes en promedio, voy a tener un límite de deducibilidad si ese director no tiene otros ingresos y no ha llegado al rango del no incidido de la renta personal. No más remuneración del directorio limitado a los gastos deducibles, porque para ser director y para que la remuneración sea justamente deducible, tiene que estar establecido por asamblea un monto fijo o un monto a determinarse, o se tiene que dar esa facultad a los miembros del directorio de acuerdo a ciertos parámetros. Es muy importante y recuerden, responsabilidad solidaria de los miembros del directorio en algunos casos, responsabilidad subsidiaria en otros casos. Y luego el tema de justamente lo que tenemos en pantalla, responsabilidad de directores y síndicos también compete a la asamblea ordinaria. Recuerden que si un director se encuentra en desacuerdo con la posición de los demás, para limitar su responsabilidad debe necesariamente dejar expresa su desacuerdo con la decisión que tomaron los demás directores. Y recuerden que también la emisión de acciones necesariamente debe ser un tema tratado por la asamblea ordinaria. Muchas asambleas quieren poner orden del día temas varios. Eso no es posible porque no se da la posibilidad de que las personas sepan qué se está tratando, porque las asambleas deben ser convocadas por medio de publicaciones hechas en un diario durante 5 días con 10 días de anticipación y por lo menos no más de 30. Tiene que mencionarse el carácter de la asamblea, fecha, hora, lugar, reunión, orden del día. No puedo poner simplemente, no puedo tratar otros temas que no estén publicados y requisitos especiales exigidos por los estatutos para la participación de los accionistas, que justamente algunos de esos requisitos está dado porque presente su carácter y demuestre su carácter de accionistas.
Y fíjense que lo importante es no dejar para último momento la preparación y la publicación de las asambleas. Porque, fíjense, primero tengo que convocar a la reunión del directorio para fijar el día de la asamblea y el orden del día. Luego tengo que hacer las publicaciones con todas esas antelaciones, buscar el diario, etc. Es bastante complicado. Como dijimos que ya no se requiere dar aviso previo para realizar las asambleas, pero una vez realizada esa asamblea, se deben presentar dentro de los 15 días hábiles el libro de asistencia. En caso de representación, carta poder firmada por el titular de la acción, el acta de asamblea, el balance general, el informe del síndico, la memoria del directorio, todo esto para que justamente se pueda conocer quiénes participaron en las asambleas. Todo esto se envía vía expediente electrónico en un formato PDF con el comprobante relacionado con la convocatoria, el libro de asistencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es más efectivo que si se va una persona de la Abogacía del Tesoro y justamente dentro de este plazo de 15 días hábiles posteriores a la presentación de la asamblea, debe presentarse esta información. ¿Quién se debe presentar como socio o accionista? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en la renta personal y todo esto, lo que se trata es la transparencia. ¿Ustedes se acuerdan de que existe una ley que ya no más acciones al portador? Esto también se basa con esta transparencia, pero lastimosamente ya nos está llamando al corte y vamos a seguir con este tema porque es sumamente importante aprender muy bien las obligaciones para la convocatoria de la asamblea, los derechos de los accionistas y mucho más. Recuerde, suscríbase a nuestro canal YouTube y participe del sorteo de 3 libros por semana y denos me gusta en nuestra página web, Nora Ruotti, figura pública. Esto ha sido todo por hoy y continuaremos aquí en su programa Educación Tributaria Paso a Paso próximamente. Porque la liquidación del ejercicio 2017, tanto de la renta personal como del IRASIS, requieren información precisa y actualizada. Emprendimientos Nora Ruotti lanza las 3 obras que le permitirán liquidar correctamente el impuesto a la renta personal del 2017 y el IRASIS. Primera obra. ¿Declaraste correctamente el IRP del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente. Segunda obra. Renta personal del 2017 con las nuevas reglas. Incluye plan de cuentas, comparativo, marco legal y ejercicios prácticos. Tercera obra. Manual del impuesto a la renta empresarial. Tomo 1. 3 libros, 2 oportunidades. 2 obras por tan solo 350.000 guaraníes. O las 3. Pague 2 y lleve 3 por tan solo 480.000 guaraníes. Promoción limitada a las primeras 100 unidades por todo el mes de marzo. Envío sin cargos a todo el país. Visite www.ruoti.com.pi y descargue gratuitamente el índice de las obras y completando el formulario para la adquisición de las mismas. Atención, jóvenes egresados. ¿Por qué seguir una carrera tradicional cuando le ofrecemos la tecnicatura que tendrá trabajo en forma inmediata y con la posibilidad de financiar sus estudios y pagarla recién cuando tenga trabajo? Técnico superior en contabilidad digital y tributación. Es el perfil requerido por el mercado, con la seriedad que caracteriza al grupo empresarial. Nora Ruotti. Aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura. Informes al 021-660-088. Recuerde, financiación de sus estudios que lo paga cuando consiga trabajo.